Bienvenidos estudiantes de tercero de secundaria. Vamos a iniciar un nuevo tema. De la página 20, el tema 3.3, raíces de un polinomio. Bien, en primer lugar, ¿qué son las raíces de un polinomio? Bueno, un polinomio es, por ejemplo, el siguiente. Si yo tengo un polinomio p en función de x, que es igual a x a la cuarta más 2x al cubo menos 7x al cuadrado menos 8x más 12. Ese es un polinomio. Y si yo graficara este polinomio en un eje coordenado, inventándome valores para x y dibujando mis resultados, mi gráfico me saldría más o menos como esto. Y las respuestas que yo voy a encontrar son estos puntos de acá. Esos son los puntos donde mi función choca con el eje horizontal. Es decir, cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, hay 4 puntos respuestas. Llamémosle x1, x2, x3, x4. Esas serían mis 4 respuestas en el eje x cuando y es igual a 0 de mi polinomio p de x. ¿Cómo puedo encontrar esos 4 puntos respuestas? Bueno, en este capítulo estamos llevando el método de Ruffini para hacer las divisiones y hemos visto que podemos utilizar ese método de Ruffini para verificar si mi ecuación se puede o no se puede dividir de manera exacta. Es decir, que mi residuo me salga 0. Y eso es lo que yo voy a hacer. Empezando primero con escribir cuáles son los divisores del último número. Siempre y cuando el primero sea 1, ok, sí, es 1, así que estamos bien. Solamente necesitamos entonces los divisores del último número, de 12. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los divisores de 12? Bueno, 12 se puede dividir entre 1, así que ese es un divisor de 12. También puedo sacar la mitad de 12, que es 6. 6. Puedo dividir 12 entre 6 y me da 2. 12 dividido entre 2 me da 6. Bien, otros números con los que pueda dividir 12. 12 dividido entre 3 me da 4. Y 12 dividido entre 4 da 3, así que los divisores son 3 y 4 respectivamente. 12 no se puede dividir entre 5, entre 7, entre 8, entre 9, entre 10, de manera exacta no se puede. El último número, el último divisor de 12, sería el mismo 12. ¿Por qué? 12 dividido entre 1 da 12. Y obviamente 12 dividido entre 12 me da 1. Estamos viendo que cada uno de estos números son pareja entre sí. Así que ese es otro método para hallar rápidamente los divisores de un número. Bien, entonces yo tengo que hacer Ruffini con cada uno de estos números. Primero tengo que hacer Ruffini la división de todo este polinomio, hacer la división con Ruffini con 1, luego con 2, con 3, con 4, con 5, con 6 y con 12. Pero no solamente con estos números. Tengo que probar los números positivos y negativos. Más 1 menos 1, más 2 menos 2, más 3 menos 3, más 4 menos 4, más 6 menos 6, más 12 menos 12. Todas esas son las parejas de números con las que tengo que probar el método de Ruffini. Así que empecemos.
Primero copiamos los resultados de Ruffini, los números, perdón, acomodamos para empezar a resolver Ruffini. Necesito los números que están delante de mis letras. El número que representa a x a la cuarta es 1, porque está en blanco, así que escribimos 1, positivo. El número que representa a x al cubo es 2 positivo, así que escribimos 2 positivo. El número que representa a x cuadrado es 7 negativo, así que es 7 negativo menos 7. El número que representa a x es menos 8. Menos 8. Y el número que representa a x a la 0, es decir, mi constante, es más 12. Bien, ya he acomodado mis números para hacer Ruffini. ¿Qué es lo que hago ahora? Bueno, mi siguiente paso es simplemente hacer el dibujo del símbolo de división por Ruffini. Ese símbolo. Y empiezo a probar con estos números que yo encontré, con los divisores de 12. Y yo voy a probar empezando siempre por el más pequeño, 1. Y por costumbre, con su versión positiva. Entonces escribo aquí, más 1. Ya no hay nada de eso de cambiarle el signo a la hora de anotar. Eso es cuando estamos dividiendo con un binomio. Aquí directamente probamos. Si aquí dice 1 positivo, aquí escribo 1 positivo. Si luego me dice menos 1, yo voy a escribir menos 1. Probamos entonces con mi 1 positivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como primer paso, tengo que copiar este primer dígito. Este más 1 va a bajar y lo copio directamente ahí abajo, más 1. Luego tengo que hacer la multiplicación de estos dos y anotar la respuesta en la siguiente columna. Primero, por costumbre, hago la multiplicación de signos. Más por más me da más. 1 por 1 da 1. ¿Y qué hago luego? En este sector, yo tengo que hacer la suma o resta de mis números dependiendo de sus signos. Cuando los dos signos son iguales, se suman. Cuando los signos son distintos, se restan. Bien, los dos signos son iguales, así que copio el signo que se repite y sumo los números. 2 más 1, 3. Siguiente paso, multiplicar este más 1 por más 3 y anotar la respuesta en la siguiente columna. Empezando con los signos. Más por más da más. 1 por 3 da 3. Y yo solamente me concentro en esta parte. Sé que hay hartos números, pero tengo que aprender a ignorar y simplemente enfocarme en lo que me interese. ¿Cuánto es? Menos 7 más 3. Bien, los signos son distintos. Así que gana el signo del mayor. Entre 7 y 3, ¿cuál es más grande? Bueno, es 7, ignorando el signo. Entre 7 y 3, 7 es el más grande. Ahora que yo sé cuál es el más grande, puedo dejar de ignorar el signo y copio el signo del mayor, negativo, y resto. El más grande menos el más pequeño. 7 menos 3 da 4. Seguimos mis multiplicaciones. 1 por menos 4 y anoto en la siguiente columna. Más por menos da menos. 1 por 4 da 4. Y solamente me enfoco en esta columna, entre menos 8 y menos 4. Los signos iguales quiere decir que tengo que copiar el signo que se repite y sumar los números. 8 más 4 da 12.
Hago otra vez mi multiplicación con este 1 que está en el otro extremo, pero seguimos haciendo la multiplicación y seguimos anotando en la columna que sigue. Más por menos da menos, 1 por 12 da 12 y yo hago mis sumas o restas en ese lugar. Bueno, signos distintos se restan entonces. ¿Cuánto es 12 menos 12? Da 0. ¿Eso qué quiere decir? Hemos aprendido que este es mi residuo, mi resto. Cuando mi resto da 0, quiere decir que una de mis respuestas, una de las raíces de mi polinomio P original, lo acabo de encontrar. Como mi resto me ha dado 0, quiere decir que una de mis respuestas es que x es igual a 1 positivo. Y si quiero, esta es mi primera respuesta. Los números no interesan mucho de qué número de respuesta es, pero ya que. Esta es mi primera respuesta de las 4 respuestas que puede tener. Ahora estamos viendo que mi signo no coincide con el nombre que yo le había puesto aquí. Por eso les repito, el nombre que yo le dé a mi respuesta no interesa. Este 1 es la primera respuesta que yo he encontrado. Por eso le pongo x1. Aquí yo le he puesto x1 a esta respuesta porque era la que estaba en primer lugar. Como siempre nosotros leemos de izquierda hacia derecha, por esa razón ha recibido este punto x1. No quiere decir que yo haya hecho mi ejercicio mal o que ustedes van a hacer su ejercicio mal, es simplemente parte de la nomenclatura. Así que ignoremos estos de acá, estos números no nos interesan, solamente estaba nombrando cuántas respuestas tienen que haber. Habían 1, 2, 3, 4 respuestas y acabo de encontrar la primera. Bien. ¿Qué es lo que hago ahora? Sigo intentando hacer Ruffini hasta que ya no quede nada. Seguir intentando, pero ¿cómo? Bueno, alargo el signo de Ruffini y sigo haciendo Ruffini. Ignoro todo esto que ya hice antes, como si no existiera. Como si fuera un nuevo ejercicio. Exacto. Como si fuera un nuevo ejercicio. No nos interesa qué es lo que había antes. Yo solo sé que a un rato seguiré probando con 1 positivo. Solamente por si acaso. ¿Ya? Entonces, seguimos resolviendo por Ruffini. Ignorando todo lo que hemos hecho antes, probamos con ese 1 positivo otra vez, a ver qué es lo que sale. Entonces, volvemos a hacer, ahora lo voy a hacer más rápido. Primer paso, se copia este primer número. Así que tengo más 1. Más por más da más, 1 por 1 da 1. Más 3 más 1 da más 4. Más por más da más, 1 por 4 da 4. Menos 4 más 4 da 0. Pero ya, este no es todavía mi resto. Mi resto tiene que ser en el último número. Más 1 por 0 sigue dando 0. Menos 12 más 0 da menos 12. Este es mi último número, ya que el anterior ya me salía 0. Ese ya era un resto. Este va a ser mi nuevo resto, pero no es igual a 0. Quiere decir que este 1 positivo ya no vuelve a ser respuesta. Así que queda descartado. Y queda descartado de nuestra lista original de números. De todos estos divisores, yo ya no puedo probar 1 positivo. Porque al probar la primera vez me salió una respuesta. Pero al volver a probar ya no me volvió a salir la respuesta. Entonces quiere decir que no es una división exacta, quiere decir que ya no es respuesta. Quiere decir que ni modo, hasta ahí llega a probar 1 positivo. Ahora tengo que pasar al siguiente número, 1 negativo.
Y tengo que volver a rehacer con estos últimos números. Probar uno negativo. Así que es como si todo esto que está mal no existiera. Pero para que se vea mejor, voy a volver a copiar mis números en la parte de abajo. Así que, ¿cuáles son los dígitos? 1 positivo, 3 positivo, 4 negativo, 12 negativo y el 0 ya no se lo copio, no existe. Y ahora probamos con el siguiente número. El siguiente número luego de 1 positivo era 1 negativo, así que probamos con ese número. Probamos con 1 negativo, con menos 1. Y hacemos Ruffini normal. Se copia el primer número, ese más 1. Hacemos la multiplicación entre estos dos elementos y anotamos en la siguiente columna. Más por menos da menos, 1 por 1 da 1. Y luego hago mis sumas o restas dependiendo de los signos. Como los signos son distintos, gana el signo del mayor, positivo, porque el 3 es más grande que el 1. Y luego restamos el mayor menos el menor. 3 menos 1, 2. Volvemos a multiplicar. Menos por más da menos. 1 por 2 da 2. Signos iguales, se copia el signo y se suman los números. 4 más 2 da 6. Menos por menos da más. Y 1 por 6 da 6. Menos 12 más 6 da signo del mayor gana. Y restamos. 12 menos 6 da menos 6. Y este es mi resto, que no es igual a 0. Quiere decir que menos 1 tampoco es respuesta. Quiere decir que podemos tachar. Y ya hemos terminado con los unos. Ahora, ¿qué viene? Probar con 2 y empezar con el signo positivo. Eso quiere decir que yo vengo y vuelvo a escribir mis números de Ruffini, de la última versión que estaba haciendo. Otra vez yo supongo que todo esto ya no me sirve. No es necesario tacharlo así, por si acaso, con solamente decir al final que no es igual a 0, ya se lo descarta. Así que volvemos a copiar los dígitos para hacer Ruffini. 1 positivo, 3 positivo, 4 negativo, 12 negativo. Y hago el símbolo de división por Ruffini. Copiamos el primer número, más 1. Y ahora dijimos que íbamos a probar con 2 positivo. Más por más da más, 2 por 1 da 2, más 3 más 2 da más 5, más 2 por más 5 da más 10, menos 4 más 10 da más 6, más por más da más, 2 por 6 da 12. Y un rato, signos distintos se restan. 12 menos 12 da 0. Quiere decir que esto es mi resto. Quiere decir que 2 positivo es la segunda respuesta que estoy encontrando. La primera respuesta era 1 positivo. La segunda respuesta, 2 positivo. Y bien, y sigo intentando hasta encontrar las 4 respuestas. Ya voy 2, me faltan 2 más, pero eso lo dejamos para el siguiente video. Muchas gracias.